10 después de Cristo. En lo más profundo de la selva centroamericana, una civilización se derrumba. Los mayas abandonan sus imponentes ciudades y su esplendor se extingue bajo la densa vegetación. Los mayas llegaron a ser una de las culturas más sabias que habitó nuestro planeta. Se asentaron en la zona que hoy ocupan Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y en México los estados de Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán. Fueron el primer pueblo en utilizar el concepto del cero. Construyeron pirámides de hasta 70 metros. Desarrollaron una compleja escritura y calcularon el año solar con una exactitud solo superada por los relojes atómicos. ¿Por qué colapsó una civilización que perduró más de 3000 años? ¿Perecieron ante un devastador cambio climático? ¿Agotaron sus recursos naturales? ¿Cayeron víctimas del hambre? ¿O se aniquilaron unos a otros en un ciclo imparable de guerras mortíferas? La respuesta aún yace oculta entre los muros de las indescifrables ciudades mayas. Y el arqueólogo Danilo Dragic emprende un apasionante viaje de exploración a través del tiempo y el espacio para vivir en carne propia las posibles causas del enigmático colapso. Una exploración a lo más profundo del misterio de los mayas. La exploración está por concluir y una última hipótesis tal vez pueda explicar el colapso maya: la caída de las rutas comerciales. A pesar de no contar con animales de carga ni aplicar el invento de la rueda, los mayas consiguieron integrar un inmenso territorio en un organismo único. El sistema circulatorio, la sangre de ese cuerpo, fue el comercio que aún se practica en los mercados del mundo maya actual. Si vemos el mercado de San Francisco el Alto, como es actualmente, podríamos imaginarnos un mercado en la época prehispánica. ¿Todos estos productos los traen también de afuera, como es la haba, los frijoles, el arroz? Es un poco como lo que pasaba antiguamente en la época prehispánica con el jade o la obsidiana, que casi viene de la misma región. O sea que se siguen utilizando las mismas rutas de comercio, pero con nuevos productos. Sí. El intercambio comercial sustentaba la cultura maya del clásico. Del Valle del Motagua provenía el valioso jade, del altiplano guatemalteco la obsidiana, las plumas de quetzal de los bosques nubosos del sur, el cacao de Tabasco, el pedernal de la zona Pú, la sal y el algodón de la península de Yucatán y pescados y conchas de la costa de Quintana Roo. ¿Qué hubiera sido de las grandiosas capitales mayas si el flujo comercial se interrumpía? ¿Habrá sido la ambición por controlar rutas estratégicas el motivo de guerras y la causa de la caída de su civilización? Los ríos que bajan del altiplano guatemalteco se sumergen en las entrañas del sistema montañoso que precede a la selva del Petén. La erosión provocada por el agua durante miles de años creó una gigantesca red de cavernas subterráneas conocida como la Candelaria. Para los mercaderes mayas, esas cavernas eran sagradas y una escala obligada para sus caravanas. En una de estas cuevas se encuentra el arqueólogo Arthur Demarest, quien lleva 20 años buscando explicar el enigmático colapso maya. ¿Cuál era la importancia del sistema de cueva de la Candelaria para la cultura maya? Toda esta zona de la entrada a Xibalba, al inframundo. Ahí son no solamente dioses, pero más importante, los ancestros. Hemos excavado cuevas que son 2 kilómetros seguidos de cerámica y a veces tesoros, ofrendas para adorar sus ancestros. Porque el culto de los ancestros es la base de la religión maya. Casi es imposible caminar sin romper cosas. Es que por lo menos hay millones de pedazos. Aquí se ve que ese es un depósito de 450, 500 después de Cristo. Ese es puro zacoles, cerámica, ticaleño, Petén Central. Estaban haciendo esto para los comerciantes que pasaran para hacer sus ritos. Aquí ve esto. ¿Sabes por qué es?
Sí, es una obsidiana. Tiene un corte demasiado fino. Porque usan en operaciones De ojos también. Pero este tenía aquí, este tipo, un uso especial. Que esos ritos incluyeran ofrecer su sangre. Entonces, todo esto son evidencias realmente del gran comercio y todas las rutas de comercio que existían en la zona. Sí. Todos fueran necesarios para los reyes y también necesarios para su sistema de patronaje. Estas cosas en realidad no fueran bienes de estatus como diamantes. Fueran necesidades para hacer Cojualajao por el traje, que es súper importante. Él era la ceiba viva, árboles sagrados, y el Cojualajao era la ceiba. El atuendo de los grandes señores los igualaba con la ceiba, árbol considerado el eje del cosmos maya. En la lápida de Pacal, el gran ajau de Palenque, una ceiba emerge de su cuerpo. El tocado de plumas de quetzal era el follaje, la representación del cielo. El color verde azulado de los ornamentos de jade emulaba el tronco de la ceiba, metáfora de la tierra. El intercambio de estos símbolos de poder era el motor del comercio en el período clásico, antes del misterioso colapso maya. Esta sería la zona más importante del comercio de la cultura maya. Mire, la ruta va por tierra, en los valles, igual que hoy día, pero llegando al pie de las montañas que sale de estas cuevas, el río La Pasión. Es el Mississippi, es el Nilo, y no había ninguna época en que Tikal, Calakmul, alguien controlaba el río. Tikal y Calakmul, dos de las ciudades mayas más poderosas del período clásico, pelearon durante décadas por controlar el río La Pasión. En el 677 d.C., Calakmul logró una victoria definitiva sobre Tikal y se apoderó de la ruta fluvial, la principal vía del comercio y fuente de la grandeza de los ajau. Llegaron los de Calakmul y fundaron la ciudad de Cancún, el gran puerto del mundo maya. Eje de la ruta río, bajando norte-sur, que esta ruta del intercambio es donde empezó el colapso maya. La ubicación estratégica de Cancún le habría permitido controlar todo el comercio maya, desde el altiplano guatemalteco, a través de la selva del Petén hasta la península de Yucatán, y desde la actual Honduras hasta el centro de México, pasando por Palenque. Esto es Río La Pasión. Este es el eje principal de todo en el mundo maya. Por eso también hay una historia de guerra por controlar este río. Es la historia del apogeo de la época de la grandeza y lo más dramático del colapso maya. A una hora del puerto de la Unión se encuentra la legendaria ciudad de Cancún. Sus restos tal vez guarden la clave para comprender el origen del ocaso del esplendor maya. A lo largo de la ruta son todos los productos que necesitaban los reyes. Entonces, la grandeza de Cancún, la razón es obvia. Los reyes de Cancún exportaban, por ejemplo, la máscara de Pacal, el gran rey de Palenque, jade de Cancún. Por el río La Pasión circulaban tanto la mercadería suntuosa como los nobles y los gobernantes de las más importantes ciudades de la región, que ambicionaban el exquisito lujo de Cancún. ¿Cuándo se fundó la ciudad de Cancún? En 657. Sabemos exactamente porque hay mucha escritura. En apenas 200 años, Cancún se transformó en una de las grandes metrópolis mayas, con su característico juego de pelota y numerosas estelas conmemorativas de las hazañas de sus reyes. Monumentos que fueron encontrados misteriosamente derrumbados en medio de la selva. Ya estamos aquí, llegando. Mire, aquí se puede ver. ¿Dónde estamos ahorita?
Esta es la entrada de gente real. Es un sitio súper rico, un palacio de los más grandes del mundo maya. Sus cuartos de hasta 7 metros de altura, cubierta con obras maestras de estuco. El rey Tachaná quería decir a todo el mundo maya que yo soy rico. Es el que controlaba el intercambio. El palacio de Cancuén ocupaba más de 25.000 metros cuadrados y tenía 170 cuartos abovedados, agrupados en 11 patios y 3 niveles. La ciudad vivió su mayor esplendor bajo el gobierno de Taj Chanak para finales del siglo VIII, pero pronto la tragedia se ensañaría con la dinastía real. Un siniestro día del 800 después de Cristo, Cancuén fue el escenario de un asesinato masivo. ¿Quién destruyó Cancuén? Esto es el gran misterio, porque esa matanza real es única. ¿Qué podía haber pasado? Mire, voy a mostrarle. Aquí nomás es Cancuén. Siempre ha sido ruta de alianza y paz durante apogeos, pero cuando empieza la guerra es por controlar esto, para tener esta ruta. Por su ventaja comercial, Cancuén era una presa codiciada y dependía de alianzas con ciudades guerreras para proteger su riqueza, como Calakmul y luego Dos Pilas, la última que dominó el río La Pasión. Su suerte estaba atada a la de sus aliados. Estos glifos que están aquí representan la visita del gobernante de Dos Pilas. Esta escalinata jeroglífica habla de la visita. Celebraron en conjunto la alianza, pero 8 meses después de esta visita se cayó Dos Pilas. La zona pasó una guerra increíble, ¿ya? Saliendo los campesinos, quemando hasta aldeas. Derrotada Dos Pilas, el destino de Cancuén estaba sellado, y con ella también el del comercio y el sistema político maya del clásico. ¿Dónde encontraste tú estos cuerpos de los gobernantes? ¿Hemos ido a ver La el lugar? cisterna sagrada, un lugar único en la historia de la arqueología maya. Capturaron todos los nobles y el rey y la reina y llevaron a la cisterna sagrada real al sur. Y aquí hemos encontrado 31 esqueletos completos, perfectamente preservados, desde mujeres embarazadas hasta ancianos. Asesinaron ritualmente todos y se pusieron en este agua sagrada. Quizás por eso los pusieron en las cisternas, también para contaminar el agua. Tenés razón, al mismo tiempo matando el sitio. Aquí, en la ruta maya, empezó el colapso. La causa es estructural, síntoma de una gran enfermedad. Estaba poniéndolo enfermo la civilización maya, porque demasiado competencia entre los reyes, y guerra y arquitectura y rito son lo mismo, es competencia. La caída de Cancuén marcaría el inicio del fin del clásico maya. Solo 100 años después de la masacre real, la mayoría de las grandes ciudades habían sido abandonadas y eran reclamadas otra vez por la selva. Pero no fue el fin de la civilización maya. En la costa del Mar Caribe, otras comenzaban su período de esplendor. Los mayas resurgían de sus propias cenizas, aunque ya nada sería igual. Me imagino lo difícil que era en ese tiempo, en esas canoas mayas, poder navegar. En el arrecife cuesta ver donde hay algún quebrado. Ya estamos casi llegando. Como ves, la estructura más alta es el castillo de Tulum. El marcador por excelencia a lo largo de la costa de Quintana Roo. El colapso del siglo X no acabó con la civilización maya, pero sí lo hizo con su sistema sociopolítico. En el posclásico,
los ajau o grandes señores comenzaron a desaparecer. Su inmenso poder se repartió entre la nobleza y una nueva clase social en desarrollo, los comerciantes. Muy cerca del sitio arqueológico de Tulum, millones de turistas visitan Xcaret, un parque temático que cuenta la historia de la civilización maya en la península de Yucatán, el último período de esplendor de este enigmático pueblo. Dentro de Xcaret se encuentran los restos de la ciudad portuaria maya conocida como Polé. Allí aguarda la arqueóloga Pilar Luna, especialista en el comercio marítimo de los mayas del posclásico, los grandes navegantes del Mar Caribe. ¿Por qué cuando colapsan todas las grandes ciudades en el clásico maya, aquí en la costa se sigue desarrollando la cultura? Básicamente por el comercio. El comercio es uno de los puntos importantes derivados de una buena navegación costera que hace florecer esta zona. Y bueno, acuérdate que los periodos no son un corte y otro, son procesos, ¿no? Entonces, mientras una zona va cayendo, otra va levantando. ¿Cuál es la diferencia entre la sociedad del clásico maya y la sociedad del posclásico maya? En la época posclásica empiezan a crecer grupos, sobre todo el grupo de comerciantes, que va tomando poder y que quiere más del poder. En la época clásica, los productos eran suntuarios y eran los que usaba el ajau, que tenía que tener toda la demostración de su poderío. Sin embargo, ya en el posclásico, en lugar de ser un comercio intrarregional, empieza a crecer para volverse un comercio multirregional, que no solo era el trueque, sino también existe esta hipótesis de usar el cacao como una moneda. Según las crónicas españolas del siglo XVI, en la península de Yucatán, un tomate valía un grano de cacao. Una calabaza valía 4. Con 10 se compraba un pavo. Con 100, una canoa de agua dulce. Y con 1000 granos de cacao, un esclavo. Gracias a la navegación marítima, estos productos aumentaban su valor en mercados lejanos y el poder de los comerciantes se consolidaba. ¿Cómo eran estas embarcaciones que transportaban los productos a través de la costa? ¿Sabes qué? Aquí mismo en Xcaret hay réplicas de esas canoas prehispánicas y sí, aunque estas están hechas recientemente, pero es la misma técnica. La canoa, o sea, normalmente de distintos tipos de madera, pero madera de la región, zapote. Construir una canoa tiene su reto para tener el mayor espacio posible para que la gente fuera transportada en la canoa, y esto va desde una docena de personas, 10 personas, hasta reportan 40 personas. Y hay representaciones de estas canoas no solo en los códices, sino también en pintura mural en el Templo de los Guerreros en Chichén Itzá. Las canoas mayas se construían con un solo tronco de zapote o de ceiba. El árbol debía ser cortado durante una noche de luna llena, cuando la concentración de la savia aseguraba la resistencia de la madera. Por último, el tronco era ahuecado con fuego y herramientas de piedra. ¿Qué tan estables son estas canoas? ¿Quieres probar? Claro que sí. Adelante, a ver cómo te va. Sí. Recuerda que no iban sentados, entonces hincado o con una rodilla, así, exacto. Para poder quizás ejercer mucho más fuerza de esta forma, ¿no? Por supuesto. ¿La navegación solamente era costera o también se hacía en alta mar? Bueno, siempre que se podía se navegaba lo más cercano a la costa porque es la zona más protegida, pero evidentemente tenían navegación alta mar. Requería conocer más los puntos geográficos de la costa, las estructuras que a lo largo de la costa hay y que pensamos que son ayudas a la navegación. Por ejemplo, yo creo que el lugar por excelencia de esto es Tulum. Tenemos una hipótesis y es que el castillo, que es la estructura principal de la zona arqueológica de Tulum, tenía una función también de ayuda a la navegación prehispánica. Es la señal donde puedes quebrar y entrar por el corte del arrecife natural
lo vamos a hacer, lo vamos a recrear para probar si es posible entrar por ese corte hacia la playa. Tulum fue una de las grandes ciudades mayas del posclásico. La mayor fuente de su riqueza provenía del comercio internacional gracias a la navegación marítima. Pero la empresa tenía sus riesgos. Naufragar a causa del tempestuoso oleaje del Mar Caribe o colisionar contra el traicionero arrecife coralino que bordea la costa de Yucatán y que protege al sitio del mar abierto. Esa lancha es la que nos va a llevar a la embarcación. Donde está el equipo de investigadores y colaboradores del área de arqueología subacuática y nos llevará hasta Tulum, siguiendo la ruta de los mayas. Para acá. Vamos a tener que mojarnos un poquito. Cada vez ya no se acerca más. Me imagino también que los mayas antes tenían un sistema de anclas, algo. Sí, para poder fondearse, lo que llaman fondearse, ¿no? Posiblemente con piedra, un ancla de piedra, como se usaba también en Europa, hasta de 200, 300 kilos. El equipo de especialistas se completa con la arqueóloga y buzo profesional Elena Barba y el experimentado capitán Michael Creamer, quien fue el primero en imaginar la función original del castillo de Tulum. Michael, un capitán de embarcación de origen norteamericano, me planteó la posibilidad de que la parte que da hacia el mar del castillo de Tulum pudiera ser un faro, un alineamiento que permitiera una ayuda a la navegación prehispánica. La travesía comienza en el puerto de Akumal. A menos de 5 minutos de navegación, el catamarán cruza el arrecife de coral, la última frontera que contiene la furia del Mar Caribe. Me imagino lo difícil que era en ese tiempo, en esas canoas mayas, poder navegar por estas partes del mar. Por supuesto. Ahora mismo estamos en una embarcación que tiene mucha más altura que lo que tenía una canoa, ¿no? Y cuesta ver, en el arrecife, cuesta ver donde hay algún quebrado. O sea, estás viendo la línea blanca de la reventazón de la ola y no puedes alcanzar a ver dónde está el quebrado. La ruta marítima maya cubría la extensa región que va desde la actual República de Honduras hasta la laguna de Términos, al oeste de la península de Yucatán. El mayor peligro era el segundo arrecife de coral más largo del mundo que recorre el litoral del Mar Caribe hasta Cancún. Pero los mayas diseñaron un eficaz sistema de señales que guiaba a sus navegantes entre las principales ciudades costeras. A lo largo de la costa hay estructuras muy claras que marcan dónde hay las caletas, pero también hay estructuras que marcan que ahí no se podía desembarcar. Entonces tenía que esto estar acompañado de un sistema de señalamientos en base a plumas o a colores que permiten una navegación muy segura, sobre todo viniendo por fuera del arrecife, mar adentro, que tiene que enfrentar corrientes importantes, que siempre hace la navegación más difícil. No sé si alcanzas a ver claramente la estructura, esta chiquita, que le llamamos estructuras aisladas. No está marcando un lugar para arribar ahí, pero sí está marcando un lugar que te señala que hay un sitio un poquito más adentro, ¿sí? Y entonces te va dirigiendo. Ya estamos casi llegando. Como ves, la estructura más alta es el castillo, que sería ya verdaderamente lo que llamamos el marcador por excelencia, como las estructuras más altas a lo largo de la costa de Quintana Roo. Tulum era el lugar donde podían desembarcar con mayor seguridad a través de una ayuda realizada a través de luces. El castillo de Tulum marcaría el sitio exacto donde el arrecife de coral se interrumpe. Pero el margen para virar y alcanzar la costa es mínimo.
Si la embarcación golpea contra el coral, el resultado puede ser fatal. Cuando viene la ola fuerte y cae, puedes golpear. Imagínate no poder ver esa entrada y poder perder todos los cientos de kilos, toneladas de mercancías. Y ahí estamos entrando al canal, ¿sí? Ese es nuestro momento para entrar. Pero cuando veas las dos totalmente claras. No tenía margen de error. Era Exacto. una oportunidad Así solamente es. de poder hacer. Así es. Luego del trágico colapso del siglo X, la civilización maya comenzó a resurgir gracias al comercio marítimo. Los hábiles navegantes del posclásico desarrollaron un ingenioso sistema de señales costeras. El ejemplo más asombroso es el castillo de Tulum. Sus ventanas funcionarían como un faro que indica la única entrada posible a través del arrecife de coral, una muralla natural que separa a la ciudad del mar abierto. ¿Tiene una idea de cuánto mide más o menos el canal? El corte en el arrecife mide más o menos casi 100 metros. Hay un cenote, cuando hay cenotes de agua dulce que hacen su salida hacia el mar, ahí es donde al final cortan el arrecife de manera natural al venir el flujo de agua fresca. No era tan fácil para entrar al canal en la época maya, porque una vez que se hace su vuelta, con una canoa de este tipo, no hay chance para corregir, ni tiene reversa. Cuando viene la ola fuerte y cae, puedes golpear la canoa también en el fondo. Imagínate lo que implicaba no poder ver esa entrada y poder perder a los personajes que transportaban todos los kilos, cientos de kilos, toneladas de mercancías, lo que significaba. Y en cuanto nos vayamos acercando, vamos a ver primero la luz del lado norte, que es natural, es la del cielo, después la del lado sur. En el momento que las dos luces están francamente a la vista, vamos entonces sí a entrar por el corte del arrecife para demostrar que es un canal muy estrecho, pero muy preciso, que no tiene pierde para la navegación. ¿Esta es la única entrada que existe al sitio de Tulum, Pilar? Es la única entrada segura al puerto de Tulum. El acantilado está situado en un punto geográfico muy alto, mide más o menos 11 metros, y las tres estructuras del castillo miden más o menos los otros 11 metros. Viéndolo desde el mar es muy interesante porque en realidad son como la cara de Shak, el dios de la lluvia. Los ojos son dos ventanas y la cara la conforma la estructura. El funcionamiento del castillo de Tulum como faro se basa en la ubicación de sus ventanas. Debido al diseño del edificio, solo es posible verlas iluminadas por el sol desde un único punto en el mar. Ese punto de observación coincide con la brecha del arrecife y marca el momento de virar la embarcación para atravesar la muralla coralina. No tenía margen de error. Era una oportunidad solamente de poder hacer. Así es. ¿Está empezando? Ahí está ya. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos entrando al canal. ¿Sí? Ese es nuestro momento para entrar. Ese es el momento, cuando veas las dos totalmente claras. Ahí quebramos, entramos hacia la playa con seguridad. Lo vamos a hacer ahora con luces artificiales en la parte superior, lo cual demostraría que se puede hacer navegación nocturna sin peligro, por así decirlo, porque peligro siempre hay en la navegación, pero que nos permitiría entrar al sitio. Para ingresar de noche al puerto de Tulum,
Los ingenieros mayas sustituyeron la luz solar, iluminando artificialmente el recinto superior del castillo. También en este caso, ambas ventanas solo son visibles desde la ubicación precisa de la abertura en el arrecife de coral. Y lo que vamos a hacer es pedirle a Elena y a Michael que bajen la lancha inflable, que lleven las luces de gas que traemos, que lleven hasta la playa, que de ahí suban al castillo, prendan estas luces, que antiguamente lo hacían seguramente con carbón, con los incensarios, y como estaba todo pintado adentro, sobre todo tenía mucho azul, azul maya y blanco, hacían un reflejo muy especial. Mientras se colocan las luces en lo alto del castillo, la embarcación atraviesa la rompiente y regresa al mar abierto para completar el experimento. Handy, ¿cómo me copias? Prendan las luces, las dos, la de la ventana norte, la de la ventana sur. Ok, vamos a incrementar las luces. Ahí está apareciendo la de la ventana norte, ahora están las dos. Es el momento de entrar por el quebrado y desembarcar en la playa. Realmente la prueba fue un éxito. Sí. Vemos que sí funciona para navegación nocturna, tanto como para la diurna. O sea, efectivamente el castillo de Tulum tiene esta función de ayuda a la navegación indudablemente. Que bueno, al final esto es lo que ven los españoles a su llegada y ahí se da un corte también en el proceso social de la cultura donde viene un cambio. Se podría considerar que el gran colapso de la cultura maya es la llegada de los españoles. Definitivamente da una terminación de un ciclo de la civilización maya por el encuentro de estos dos mundos. En 1518, Tulum fue vista por los españoles por primera vez. Pocos años más tarde sería conquistada y su población sometida a la esclavitud como todos los pueblos mesoamericanos. Pero la conquista española no terminó con la cultura maya, sino que dio origen a su tenaz resistencia. Desde 1546 hasta el presente, las insurrecciones se sucedieron como un reguero de pólvora a través del mundo maya. La mayor de estas rebeliones fue la Guerra de Castas. Durante 50 años, los mayas de Yucatán dominaron toda la península hasta comienzos del siglo XX. Los descendientes de los mayas que pelearon la Guerra de Castas nunca se rindieron. Mantuvieron su organización militar y el corazón de su movimiento es el pueblo de Tixcacalguardia, en lo profundo de la selva yucateca. Don Santos Cat es uno de los dignatarios mayas de Tixcacalguardia y vive rodeado por los restos de un antiguo centro ceremonial de sus ancestros, aún inexplorado. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Esos montículos que se ven ahí son ruinas antiguas? Son ruinas antiguas que podrían ser templos o sepulturas donde están enterrados los altos dignatarios mayas. Es un santuario sagrado. Este lugar está considerado como el corazón de la zona maya. En 1901, cuando el ejército mexicano recuperó la península de Yucatán, los mayas huyeron a lo más profundo e impenetrable del monte y fundaron 11 comunidades en las que continuaron la resistencia. ¿Usted tuvo familiares que lucharon en la Guerra de Castas? Mi abuelo, el difunto don Eulalio Cat, él fue uno de los comandantes de la Guerra de Castas. ¿Usted qué cargo tiene dentro del...? Soy escribano, son los que escriben la historia de lo que está sucediendo, todo lo que pasa, y se forma en un libro y se guarda en la iglesia. En el gran santuario maya que es Chan Santa Cruz Balaná, hoy Carrillo Puerto.
La historia de la Biblia de los mayas, también es algo muy valioso para nosotros. Los mayas que pelearon la guerra de castas fueron conocidos como Krusov por su adoración a la cruz parlante, una suerte de oráculo que mantenía vivo su espíritu rebelde con mensajes divinos. Aún hoy conservan su cruz en un templo inexpugnable para los extranjeros. Entre sus tesoros también se encuentra la crónica del pueblo maya en Yucatán, fechada según el calendario profético ancestral, que finaliza el 21 de diciembre de 2012 y que marcaría el inicio de un nuevo ciclo en la historia del mundo. ¿Qué dicen esos libros sobre el final del calendario? Pues él relata muchas cosas y una de las cosas dice que estamos en el pico de año, que ya se termina la era cristiana. ¿Qué va a pasar con la cultura maya después? Y la gente dice que la Biblia, hasta los viejitos, ellos dicen que regresa cuando se acabe esta generación, otra vez los que tienen poderes sobrenaturales. Y nunca nos vencerán, porque los mayas siempre quieren el poder de Dios. Y el Dios que tenemos aquí en Ciudad Guaya. La sabiduría maya se mantiene intacta, a pesar de siglos de colapsos y conquistas. Sus profecías perduran como un eco de tiempos pasados que podrían retornar. La exploración culmina en el sitio de Cobá, donde una de sus tantas estelas guarda el registro en piedra del final de una era y el incierto comienzo de un nuevo ciclo. La estela de la profecía de 2012. Para los mayas el tiempo es cíclico. Todo lo que pasó volverá a pasar. Así profetizaron sus épocas de gloria y de tragedia. En la legendaria ciudad de Cobá se conservan rastros de la última profecía maya. En una de sus estelas está labrado el día final de su calendario sagrado, el inminente 21 de diciembre de 2012. Esa estela es el punto final de la exploración. Un viaje de más de 12.000 kilómetros a través de los actuales territorios de Guatemala y los estados del sur de México para descifrar el misterioso colapso maya del siglo X. En la imponente ciudad de Uxmal, los mayas alcanzaron un desarrollo arquitectónico sin igual entre las antiguas civilizaciones de América. También puedes ver cómo las horizontalidades, los ritmos en las entradas, hay realmente un diseño, hay realmente un proyecto para poder llevar a cabo todas estas construcciones. A pesar del avanzado desarrollo alcanzado en su arquitectura, las técnicas de construcción mayas demandaron enormes cantidades de árboles y agua para la fabricación de su preciado estuco, lo que los llevó a provocar un impacto ambiental fatal. Mira cómo se deshace, mira cómo prácticamente se hace polvo. Mira. Solamente en el contacto con el agua. Para construir una pirámide, ¿cuánto calculas tú? Miles de árboles. Miles de árboles. Toda esta construcción implicó una quema excesiva de árboles para la producción de la cal, disminuye la lluvia y épocas muy fuertes de sequía, lo que propició el abandono de todas estas grandes ciudades. El sitio de Cobá está repleto de estelas conmemorativas. En ellas, los mayas del clásico llevaron un registro preciso de las hazañas de los ajaos, señores todopoderosos que protagonizaron la Edad de Oro. Pacal, el señor de Palenque, fue sin duda el más glorioso. ¿Qué es lo que realmente lo hizo tan grande a Pacal para que pudieran construir todo esto? Pacal toma el poder en el año 615 y es el gobernante más prestigiado
porque concibe la ciudad y lo que tenía era un dominio de una vasta región que es los actuales estados de Tabasco y Chiapas. El colapso maya pudo haber sido una suma de factores. Al hacerse prisioneros a estos ajau, la gente ya no tuvo a quien ungir y entonces emigraron a otras latitudes. Para mantener su poder, los grandes señores entablaban guerras sagradas, cuya meta era capturar y finalmente sacrificar al gobernante rival. Estas lanzas podían ser como emblemas, ya sea de cazador, de guerrero. Los grandes señores presentan siempre una lanza, en este caso, como un símbolo de poder. El hecho de la guerra señorial debilita a las ciudades mismas. Esto es uno de los elementos que llevaron seguramente al colapso de las ciudades mayas en el periodo clásico. Los murales de Bonampak son la mejor fuente que se conserva para comprender la necesidad de sacrificios entre los ajaus. ¿Cuál es la importancia del sacrificio de un gobernante en la cultura maya? De alguna manera es la forma en que tú estás matando no solamente al personaje humano, sino adquiriendo su poder y su energía. Como puedes ver, es la presentación de varios nobles. Y otro elemento importante es una persona adulta, pero está sosteniendo en los brazos a un niño. Se ha especulado mucho en que este niño sea la presentación del hijo y el heredero al trono de Bonampak. Y entonces él tendría en algún momento determinado realizar una batalla para capturar a alguna ajau de otra comunidad y darlo en sacrificio para conmemorar su ascenso al trono. Tienes que capturar a un gobernante. Sí. Es algo clave que tienes que hacer. Se necesita para culminar el evento. El colapso del clásico consideramos que no es solamente una sola razón. Hay un movimiento bélico bastante grande, junto con lo que serían colapsos ambientales. Ya estás empezando a realizar batallas, no por el solo afán de tener sacrificados, sino también por obtener comida. Sequía, guerra, hambre. Un escenario apocalíptico al que los mayas se enfrentaron en el pasado, y el futuro sombrío que auguran los que interpretan la profecía de 2012 como el colapso final. El altar de la Estela 1 resalta del resto de los monumentos de Cobá. Sus glifos hablan de una crisis cercana, pero el legado maya también es prueba de su eterna capacidad de renacer. Los mayas de alguna forma enfrentaron muchos de estos problemas muchas veces. Entonces, ¿qué podemos aprender? Respeto por la naturaleza, cuidar nuestros recursos, no explotando el suelo de una manera desmedida, tratando a la naturaleza como se debe, como un ente vivo. Durante mucho tiempo se creyó que los mayas del Petén cometieron el mismo error que los agricultores actuales y que colapsaron por deforestar la selva para la siembra. Pero en la misma región, los mayas levantaron la ciudad de Tikal, una gran metrópolis que para el 600 después de Cristo contaba con 100,000 habitantes. Estás en la gran plaza de Tikal, una de las ciudades más importantes de todas las tierras bajas mayas. ¿Cómo sustentaban a toda esta población que vivía aquí? Como la mayoría de los grandes señoríos mayas, basaban su economía en la agricultura. Hicieron obras de gran envergadura, por ejemplo, los sistemas hidráulicos. En ese sentido, Tikal es un ejemplo único porque las plazas son todo un sistema de captación de aguas, donde podrían haber sido aprovechadas con uso agrícola. Y algunas ciudades tal vez fueron más exitosas que otras en cuanto a mantener a su población abastecida de agua, por ejemplo. Por eso el abandono no fue completo ni igual en todos los lugares. No todas las ciudades se abandonan al mismo tiempo, ni todas por las mismas causas, ni todas se dan de la misma manera. El detonante del apocalipsis maya del siglo X aún es un misterio para la arqueología. Lo único seguro es que el abandono de las grandes ciudades fue un proceso paulatino que tomó al menos 200 años y que cada caída fue a consecuencia de una trágica combinación de calamidades. Pero ningún colapso fue definitivo. El pueblo maya logró levantarse y resurgir. Cada vez son más los que redescubren su cultura milenaria y honran la esencia de sus antepasados. Espíritus que guiaron la exploración a lo más profundo del misterio de los mayas.
ancestros de los mayas. Aquí dejo mi ofrenda por haberme permitido conocer sus ciudades, sus costumbres. Dejo esta pluma que me acompañó en mi viaje. Fue un viaje mágico. Les agradezco por todo. Origen y destino se conectan. El rastro de antiguas civilizaciones permanece intacto en el presente de América y la exploración sigue sus huellas.